Y ahí sí. Ya hay, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Vamos a corregir esos ejercicios? Sí, Ya, buenísimo. ya bueno, vamos a partir al tiro, ¿ok? Ok. Ya entonces vamos Ser, le a... llegó mi tarea. Sí, a ver. Que me llegaron varias más, pero no alcancé a... De Jiménez. Se lo mandé como a las 8, creo. 9. Si es que todavía hay varias que no he revisado, veamos al tiro. Jiménez. ¿Valentina? Sí, Sí, aquí está. Sí, pero no la he ya, visto. bacán. Sí, hay varias que todavía no reviso. Pero está ahí. Ya. Entonces vamos a hacer los dos ejercicios que aparecían acá. Entonces, lo primero que aparecía en la tarea era un pequeño recordatorio de cómo se calculaba la esperanza de una variable aleatoria discreta. Entonces, aquí yo les puse el gráfico de la ley de probabilidades que seguía el tiempo de vida de una mosca, o de la función de probabilidad. Entonces, esto significaba que transcurrido un minuto desde que la mosca entraba al dormitorio, esta moría o vivía con probabilidad un medio. Luego, al segundo minuto, moría o vivía con probabilidad un cuarto, y así sucesivamente. Hasta el quinto minuto, en donde moría con probabilidad 1 partido en 16 sí o sí, ya que sacaban el spray y la rociaban con el líquido envenenado y ahí moría de forma inmediata. Entonces, la pregunta que se plantea acá era, ¿cómo podrías calcular el tiempo de vida promedio de la mosca? Y para eso había que utilizar el valor esperado o la esperanza de una variable aleatoria discreta, que tengo entendido se los enseñaron en 11. Entonces aquí yo le anoté la fórmula de cómo se calculaba el valor esperado o la esperanza eh, de una variable aleatoria discreta. Entonces ahí está la fórmula, donde cada P sub j representaba la probabilidad de que la variable aleatoria alcanzaba el valor x sub j. Por ejemplo, en el caso de la mosca voladora, P sub 1 denota la probabilidad de que la variable aleatoria alcance el valor 1. Es decir, P sub 1 es la probabilidad con que la mosca muera transcurrido un minuto desde que entró. Luego, dado que la probabilidad de que la mosca muriera al pasar un minuto, entonces P sub 1 era un medio. Después P sub 2 era un cuarto, P sub 3 era un octavo, etc. Entonces, esos son los números que aparecen acá. La probabilidad de que la mosca muera a un minuto de haber entrado es un medio, la probabilidad de que la mosca muera a 2 minutos de haber entrado al dormitorio es un cuarto, la probabilidad de que la mosca muera al tercer minuto desde que entró era un octavo, etc. Y en este ejemplo en particular, la variable aleatoria era el tiempo de vida de la mosca. Por lo tanto, en mi fórmula, el x sub 1 es 1, el x sub 2 es 2, el x sub 3 es 3, el x sub 4 es 4 y el x sub 5 es 5. Entonces eso fue lo que yo reemplacé acá. Déjenme achicar esto un poco para que veamos la fórmula ahí. Entonces, el P sub 1
era la probabilidad de que la mosca estuviese viva o muerta a un minuto de haber entrado. Entonces el P sub 1 es un medio, el X sub 1 es 1. Después, el P sub 2 es la probabilidad de que la mosca viviera el segundo minuto. Entonces eso es un cuarto, ahí está. Y el X sub 2 es el segundo minuto, es el número 2, ahí está. Después aquí no está anotado, pero el X sub 3 es el tercer minuto, entonces anoto C3, y la probabilidad de que viviera el tercer minuto era un octavo, y así voy rellenando. Luego se hacía la suma y daba como resultado que la esperanza o el tiempo promedio que vivía una sola mosca, luego de entrar al dormitorio, era de 1,9375 minutos. Entonces ahora nos preguntaban, ¿qué pasa si es que en vez de entrar solamente una mosca al dormitorio, entra un escuadrón de 16 moscas? Entonces la pregunta era, ¿cuál sería el tiempo de vida promedio de las 16 moscas dentro del dormitorio? Así que vamos a ver cómo se hace eso. Entonces acá tengo preparado, déjenme abrir esto. Ahí está. Tengo preparado este diagrama que lo vamos a ir rellenando. Entonces, ahora ya no entra una sola mosca al dormitorio, sino que entran 16 moscas. Y nosotros sabemos que a medida que el tiempo va pasando, eh, a medida que pasa un minuto, la probabilidad de matar a las moscas es de un medio. Por lo tanto, si inicialmente tengo 16 minutos, perdón, 16 moscas, entonces transcurrido, ok, entonces tengo 16 moscas y como la probabilidad de vida y de muerte es la misma, entonces pasado un minuto, de las 16 moscas van a haber 8 que mueren, porque les achunté con mi matamoscas, pero van a haber 8 que van a estar vivas. ¿Ok? Luego pasa un minuto más, de esas 8 que estaban vivas, la mitad, 4 van a morir al segundo minuto y otras 4 van a sobrevivir. Después pasa un minuto más y la mitad de las 4 moscas muere, es decir, 2 mueren, mientras que la otra mitad se quedan vivas, 2. Después al cuarto minuto, la mitad de las 2 moscas que están vivas, la mitad muere, es decir, una, y la otra mitad se mantiene viva, es decir, una se mantiene viva. Y ahí yo ya me aburrí de matar moscas, por lo tanto, pasados 5 minutos, yo saco mi spray, rocío la mosca y esta muere. Así que, fíjense que para rellenar estos cuadritos lo que uno va haciendo es dividir en 2 el número que aparecía antes, dado que teníamos 2 posibles caminos. Pero acá, como tengo solamente un camino, entonces lo que se hace es, este número 1 lo divido en un solo camino, en 1, y me queda 1. ¿Ok? Por lo tanto, ahora para calcular la esperanza o el tiempo de vida promedio de las 16 moscas, tengo que utilizar la misma fórmula que me habían dado antes. Ahí está. Esa es la fórmula para la esperanza de una variable aleatoria discreta. Pero aquí lo que va a cambiar es la probabilidad de que las moscas vivan transcurrido 1 minuto, transcurrido 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Entonces, rellenamos esas fracciones. A ver. Acá. X sub 1 representa el primer minuto, entonces lo voy a reemplazar por un 1. Después el X sub 2 es el segundo minuto, el X sub 3 es el tercer minuto, el X sub 4 es el cuarto minuto y el X sub 5 es el quinto minuto. Entonces, transcurrido un minuto, estamos acá. ¿Cuál es la probabilidad de que las moscas estén muertas o estén vivas? Es la misma.
porque tengo 8 moscas muertas y 8 moscas vivas. Entonces la probabilidad de que una mosca esté viva o esté muerta transcurrido 1 minuto desde que entraron al dormitorio va a ser de 16, que son el total de moscas, tengo 8 vivas o bien 8 muertas. Por lo tanto, acá va un número 8. Al transcurrir 1 minuto desde que entraron las 16 moscas, 8 de 16 siguen vivas o bien 8 de 16 siguen muertas. Perdón, están muertas. Después, pasa 1 minuto más, estamos en el minuto 2. Entonces me fijo en mi árbol de probabilidades, minuto 2, y fíjense que de las 16 moscas que inicialmente entraron, hay solamente 4 que se mantienen con vida, o 4 que están muertas. Por lo tanto, acá tengo que rellenar con el número 4. Entonces, al segundo minuto, desde que entraron, 4 de las 16 siguen vivas, o 4 de las 16 están muertas. Luego, al tercer minuto, tenemos que 2 de las 16 están vivas, o que 2 de las 16 están muertas. Entonces, acá relleno con un 2. Después, al cuarto minuto, acá, al cuarto minuto, una mosca de las 16 se mantiene viva. Entonces, relleno con un 1. Y al quinto minuto, solamente una mosca de las 16 sigue en vida, pero pasa los 5 minutos y la rocío con el spray y muere. Entonces ahí relleno con un 1 porque tengo solamente una mosca de 16. Ahora, si es que hacemos toda esa suma, veamos cuánto nos da. Entonces voy a introducir una ecuación. La esperanza, el tiempo de vida de la mosca va a ser igual a. Bueno, 8 dividido 16 es 1/2, que es 0,5. ¿De acuerdo? Después más. 4, perdón, aquí tengo 4 por 2 es 8. 8 dividido 16, de nuevo es 1/2, que es 0,5. Más. Aquí tenemos 2 por 3, eso es 6, dividido en 16, eso es 0,375. 0,375. Más. Acá tenemos 4 sobre 16. 4 sobre 16 es 0,25. Y el último es 5 dividido en 16, eso es 0,3125. ¿Sí? Pues ahora hay que calcular la suma y ver cuánto nos da. Entonces fíjense lo que va a pasar. Tengo 0,5 más 0,5 más 0,375 más 0,25 más 0,3125. Hace la suma en su mente rápidamente y les da como resultado 1,9375 minutos. Es decir, el tiempo promedio que viven las 16 moscas, que es este. Es el mismo que el anterior, ¿o no? Exacto, es el mismo que el tiempo promedio que sobrevive una sola mosca. Y la verdad es que independiente del número de moscas que entre, transcurridos 5 minutos, el tiempo de vida promedio de n moscas, donde n es cualquier número, 100, 20, 30.000, etc., siempre va a ser de 1,9375 minutos. Así que independiente de cuántas moscas entren, el tiempo promedio de vida de todas las moscas siempre es el mismo. Ya está listo. Esa es la respuesta. Entonces aquí lo interesante es que el tiempo de vida de 16 moscas coincide con el tiempo de vida de una sola mosca. Alguien respondió que la esperanza no dependía de la cantidad de moscas. Entonces puso, por ejemplo, si es que entran 1000 o 10.000 moscas, el tiempo de vida de las 1000 moscas también el tiempo de vida promedio también va a ser de 1,9375 minutos. Si ustedes hacen el cálculo, si en vez de
calcular la esperanza para 16 moscas, la calculan, por ejemplo, para 1000, el tiempo de vida promedio les va a dar lo mismo. ¿Ok? Ya está listo. Una consulta. Ya, sigamos entonces. No, con eso no. Ya. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio de la hormiga. Entonces leámoslo. Nos dicen, una hormiga está descendiendo con total irresponsabilidad por una red de nodos con el objeto de llegar al nivel de la red en donde cree que encontrará miel para disfrutar por un largo tiempo. Lo que la hormiga desconoce es que se trata de una trampa, ya que la miel está envenenada y apenas pruebe la más mínima cantidad, esta tendrá una muerte realmente dolorosa. Dado que nuestra hormiga caminante no sabe qué camino elegir mientras desciende, cada vez debe decidir si baja por la derecha o la izquierda. Entonces lanza una moneda no cargada al aire y si le sale cara, entonces bajará por la izquierda, mientras que si la moneda indica sello, entonces bajará por la derecha. Esa parte del enunciado, es decir, que la hormiga baja por la izquierda o por la derecha según el resultado del lanzamiento de la moneda, es solamente para indicar que existe misma probabilidad de que la hormiga baje por la izquierda como por la derecha, para nada más. Dado que si yo lanzo una moneda no cargada al aire, la probabilidad de que me salga cara o sello es la misma, 50% y 50%. Entonces, si la hormiga comienza aquí, en el nodo de arriba, puede llegar al segundo nivel, a este nivel, puede llegar a este nivel con misma probabilidad de llegar al nodo izquierdo que de llegar al nodo derecho. O sea, si estoy acá arriba, como tengo dos caminos, entonces la hormiga puede llegar al nodo izquierdo con probabilidad 1/2 y puede llegar al nodo derecho con probabilidad 1/2. ¿Ok? Entonces voy a ir rellenando acá. Ahí está el monito. Voy a ir rellenando las probabilidades en cada uno de los nodos. Entonces, aquí tengo la hormiga, una. Igual que es la misma idea que la mosca. Tengo una hormiga al iniciar el descenso. Entonces, a muchos que me escribieron yo les decía que pensaran en vez de una hormiga, pensaran en 1 litro de fluido de hormiga. Entonces, si es que acá en el nodo inicial tienen 1 litro de fluido de hormiga y tienen dos caminos en los que el litro se tiene que dividir de forma equitativa, entonces a este nodo va a llegar medio litro de hormiga, medio litro de fluido de hormiga, y a este nodo va a llegar medio litro de fluido de hormiga. ¿Ok? Después, ese medio litro de fluido de hormiga nuevamente lo tengo que dividir en dos, ya que tengo dos posibles caminos. Entonces la mitad de 1/2 es 1/4, por lo tanto aquí hay 1/4 de fluido de hormiga. Y acá también tengo 1/4 de fluido de hormiga. Lo voy a anotar así, ya van a ver por qué. Entonces aquí tengo 1/4 de fluido de hormiga que se obtiene del nodo que está a la izquierda. Tengo 1/4, pero este nodo también contribuye en 1/4 de fluido de hormiga. Por lo tanto tengo que sumar 1/4. Y eso nos da, Pero ese 1/4 no debería estar abajo. ese 1/4 va a estar aquí. Ah, sería 1/4. Ya, ¿Sí? perfecto. Es 1/4 más 1/4. Eso es 2/4 y eso es 1/2. ¿Ok?
Entonces, Lo está haciendo como sumándolos porque se están compartiendo en el esquema que se hace, ¿o no? claro, lo estoy sumando porque Porque de los dos un medio pueden claro, tener los dos caminos, entonces. exacto. Entonces, Ya. es un medio contribuye con un cuarto a este nodo y es un medio también contribuye con un cuarto al mismo nodo. Por lo tanto, en ese nodo, el que está a la mitad, el que está al medio, va a llegar un cuarto de fluido de hormiga por un lado y por el otro lado también va a llegar un cuarto fluido de hormiga. Y un cuarto más un cuarto es 0,5. Es decir, si lo escribo en fracciones, un medio. Entonces aquí voy a tener, espérenme que no puedo escribir. Mm, mm, mm. Ya, entonces acá vamos a tener un medio de fluido de hormiga. Ahora, esto un medio compartió un cuarto hacia la izquierda y también comparto un cuarto hacia la derecha. Entonces aquí voy a tener un cuarto de fluido de hormiga. ¿Ok? Y ahora vamos al último nivel. Esto un cuarto de fluido de hormiga se tiene que dividir en dos. Entonces al nodo 1 va a llegar un octavo de fluido de hormiga. Al nodo 2 va a llegar la mitad de un cuarto es un octavo, lo voy a escribir acá abajo. Un octavo, pero también le va a llegar la mitad de un medio, que es un cuarto. Entonces más un cuarto. Y eso es 3 octavos. Entonces al nodo 2 confluyen 3 octavos del litro inicial de fluido de hormiga que yo tenía. Después en el nodo 3 ocurre lo mismo. Ese medio litro de ¿No fluido sería un medio? acá, Un octavo más un medio, ¿o no? sí, es un octavo más. A ver, porque partí este me da un octavo. No, pues No, porque, no, no, más un cuarto está perfecto, sí, porque porque disminuimos un medio a la mitad. claro, este un cuarto lo divido en dos, me da un octavo, ahí está. Y después, este un medio lo divido en dos y me da un cuarto, Ah, ya. ¿sí? Y después al sumarlas, da 3 octavos. Después, a ver, esto un medio, al dividirlo en dos, me da un cuarto. Y esto un cuarto, al dividirlo en dos, me da un octavo. Y eso nos da 3 octavos. 3 octavos. Y finalmente, esto un cuarto, cuando lo divide en dos, acá nos da un octavo. Entonces, de la hormiga o del litro de fluido de hormiga que yo tenía inicialmente, cuando se distribuyen en todos estos nodos, ocurre que al nodo 1 llega un octavo de litro, al nodo 2 llega 3 octavos, perdón, al nodo 3 3 octavos, al nodo 4 también un octavo. Si esto ustedes lo pasan a fracción, les va a quedar que el 1 octavo es 0,125. 0,125. Y si eso lo quieren pasar a porcentaje, tienen que multiplicar por 100. Entonces les va a quedar que en el nodo 1 hay 12,5% de la hormiga inicial. En el nodo 4, fíjense que también tengo un octavo, por lo tanto aquí también va a haber 12,5% de la hormiga inicial. Y los nodos que están al medio tienen misma probabilidad, 3 octavos, 3 octavos. 3 dividido 8 es 0,375 y si lo paso por porcentaje al multiplicarlo por 100 nos queda 37,5%. Entonces en el nodo 2 hay 37,5% de la hormiga inicial y en el nodo 3 también hay 37,5%. Ya. Entonces ahora respondamos la pregunta.
Tengo eso en el nodo 1, eso en el nodo 2, eso en el nodo 3 y eso en el nodo 4. Ya, veamos cuál era la pregunta. Al finalizar el descenso, ¿en cuál nodo es más probable encontrar a la hormiga? Y por lo tanto, ¿en qué nodo conviene poner la mayor cantidad de veneno? Entonces, si es que vemos los porcentajes, fíjense que en el nodo 2 y en el nodo 3, la probabilidad de encontrar a la hormiga es de 37.5%. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 1, ¿en cuál nodo es más probable encontrar a la hormiga? Es la siguiente. Es más probable encontrar a la hormiga en los nodos 2 y 3 con probabilidad 37.5% en cada uno. Y en consecuencia, conviene añadir la mayor cantidad de veneno a la miel ubicada en tales nodos. ¿Ok? Porque es más probable que luego de descender la hormiga llegue al nodo 2 y al nodo 3 versus a los nodos que están en los extremos. ¿Ok? Yo la había sacado de otra manera, pero llega a lo mismo. Ya está bien. Está bien. Bueno, la pregunta que sigue es, ¿y si en vez de mirar el descenso de una sola hormiga, nos interesa determinar la distribución de 64 hormigas caminantes en los 4 nodos que se encuentran en el nivel más bajo? Entonces aquí tengo que hacer lo mismo. En vez de partir con una hormiga y empezar a dividir por 2, tengo que comenzar con 64 hormigas. Entonces, si tengo 64 hormigas inicialmente, a este nodo pueden llegar 32 y al otro nodo también 32. Si este 32 lo divido en 2, a este nodo llegan 16, a este nodo también llegan 16, pero este 32 aporta 16 nuevas hormigas al nodo que está al medio. Por lo tanto, en el nodo que está al medio voy a encontrar 16 más 16, 32 hormigas. Y el nodo que está acá a la derecha, van a ver 32 dividido 2, 16 hormigas. Si se fijan, la suma de las hormigas en cada nivel siempre tiene que ser 64. 32 más 32, 64, 16 más 16 son 32 y ¿Cómo 32 sacó el 32 del medio? del medio. eh, eh, este nodo aporta 16 y 16. 16, Ah, claro. ya, ya. Y el segundo nodo, este, también aporta hacia acá 16. ¿Sí? Sí. Y ahí nos dan los 32. Y como les decía, la suma de las hormigas en cada nivel siempre tiene que dar el total, que en este caso es 64. En el ejercicio previo, si ustedes sumaban las fracciones de cada nivel, siempre da 1, porque partí con una sola hormiga. Un medio más un medio es 1, un cuarto más un cuarto es un medio, y un medio más un medio es 1. Y en el último nivel ocurre lo mismo. Acá como partí con 64 hormigas, entonces la suma de las hormigas en cada nivel tiene que ser 64. Y ahí vamos al último nivel. Al nodo 1 van a llegar 16 partido en 2, es decir, 8 hormigas. Al nodo 2 van a llegar 16 partido 2, 8, pero además van a llegar 32 partido 2, 16. Y esto es 24 hormigas. Al nodo 3 van a llegar, si quieren los voy poniendo estas flechitas. Al nodo 3 van a llegar 32 dividido 2 son 16, más 16 partido 2 son 8. Es decir, también 24 hormigas. Y al nodo 4 van a llegar 16 partido 2, 8. Y si ustedes suman 8 más 24 más 24 más 8, les va a dar 64.
Bueno, y las preguntas, ¿cuáles son? ¿Cuál es el porcentaje de hormigas con las que nos encontraremos en cada uno de los nodos? Entonces veamos. En el nodo 1. En el nodo 1, un segundo. Entonces, en el nodo, así que estoy subrayando, no voy a subrayar, lo voy a poner abajo. Ya, en el nodo 1. Me preguntan por el porcentaje de hormigas que voy a encontrar ahí. Entonces, en el nodo 1, voy a tener, espérense, estoy subrayando. Ahí sí. Ya, en el nodo 1 voy a tener de las 64 hormigas que comenzaron a caminar inicialmente, al nodo 1 llegaron 8 de las 64. 8 dividido 64 da como resultado 0.125. Y eso expresado en porcentaje es 12.5%. Entonces el porcentaje de hormigas en el nodo 1 va a ser de 12.5%. Y hago lo mismo con todos los nodos. Entonces en el nodo 2, veamos. En el nodo 2, de un total de 64, al nodo 2 llegaron 24. 24 dividido 64 es 0,375. 0,375. Esto expresado en porcentaje es 37.5%. Después en el nodo 3, de nuevo me voy a encontrar con 24 hormigas de un total de 64. Por lo tanto, la respuesta para el nodo 3 es la misma que para el nodo 2. Y en el nodo 4 voy a encontrarme con 8 de 64. Por lo tanto, la respuesta para el nodo 4 es la misma que la respuesta para el nodo 1. Entonces, ¿cuál será el porcentaje de hormigas con la que nos encontraremos en cada uno de los nodos envenenados? Ahí están los porcentajes. Y si se fijan, los porcentajes son los mismos que los obtenidos al estudiar el descenso de una sola hormiga. 12,5, 37,5, 37,5, 12,5. Igual que acá. 12,5, etc. O sea, pasa lo mismo que con la mosca. Independiente de cuántas hormigas bajen, la cantidad de hormigas que llegan al último nivel, expresado en porcentaje, siempre es la misma. Después, dibuje la función de probabilidad de la variable aleatoria x igual número de hormigas en cada nodo. Entonces ahí lo que tenía que hacer era hacer un gráfico acá están los nodos, y en el eje Y está la cantidad de hormigas. Cantidad de hormigas. Entonces, en el nodo 1 al nodo 1 llegaron 8. Entonces al nodo 1 llegaron 8 hormigas. Después al nodo 2 llegaron 24. Voy a anotar acá el 24. Llegaron 24 hormigas. Ahí está. Al nodo 3 llegaron también 24. Ahí está. Y al nodo 4 llegaron 8. Y ahí está. Así que ese es el gráfico de la función de probabilidad. O hay gente que también hace unas barritas así. Da lo mismo. Si hacen la barrita o ponen los puntitos, da igual. ¿Sí? Bueno. Lo que pasa es que ese es el gráfico de la función de probabilidad de la variable aleatoria número de hormigas en cada nodo. Y la última pregunta. ¿Observa alguna similitud con los resultados de la pregunta A? Y la respuesta que yo esperaba era que ustedes se dieran cuenta que independiente de si miraban el descenso de una sola hormiga o de 64 hormigas, el porcentaje de hormigas que iban a llegar a los nodos del último nivel
es el mismo. ¿Se fijan? Va, ahí están. Entonces, la respuesta para la última es que la similitud es que el porcentaje de hormigas que llegarán a los 4 nodos es el mismo. Por lo tanto, independiente de cuántas hormigas desciendan desde el nodo de más arriba, la distribución de las hormigas en los 4 nodos del último nivel siempre será la misma. ¿Okay? Ocurre algo parecido con el tiempo promedio de vida de la mosca. Independiente de cuántas moscas entraban al dormitorio, el tiempo promedio de vida de el grupo de moscas que entraba siempre es el mismo. Independiente si entran 16 moscas, si entra una, si entran 1000, etc. Y acá pasa lo mismo. Independiente de si yo suelto una hormiga que comienza a descender, o si suelto 64, si suelto 1000, el porcentaje de hormigas que van a llegar a los 4 nodos siempre va a ser el mismo. ¿Ok? Y me parece que eso era toda la tarea. Eso era todo lo que tenían que hacer. Sí, pues. Así que bueno, yo les voy a subir esto, también el video. Y antes de dejarlos libres, les tengo propuestos para que se entretengan otra tarea formativa que está, a ver, pero respecto a esta tenemos que discutir la fecha de entrega. ¿El jueves o no? Si es que no, espérense, dejen mostrarle cuál es el ejercicio, se los explico y ahí discutimos para cuándo puede ser. ¿Es muy largo? No es tan largo. Lo que pasa es que yo les voy a entregar al otro curso, al humanista, les voy a dar este perro esta semana. Supongo de un pero. Sí, lo que ocurre es que el otro curso va a tener acceso a esta tarea recién el jueves. Entonces, Misma fecha entonces, pues, profe. sí, pues entonces no les puedo pedir a ustedes que la entreguen el jueves porque el otro 12 también, o sea, el otro 12 va a leerla recién el jueves y no la pueden hacer en un solo día. Ustedes tendrían más tiempo. Bueno, entonces primero leámosla y después vemos para cuándo. Entonces, evaluación formativa número 3 se llama El destino de la rana saltarina, un final cuasi feliz. El cuasi es lo mismo que casi feliz. Entonces, vemos qué dice. Una rana se ubica inicialmente en el nodo número 1 de una red en forma de hexaedro con nodos en cada uno de sus vértices. Entonces, fíjense, ahí está mi red en forma de hexaedro de cubo y en cada vértice del cubo hay un nodo. Entonces tengo 8 nodos. Y luego nos dice, la rana solamente puede dar saltos de distancia máxima igual a la medida de una arista del cubo a la vez. Es decir, si la rana comienza su paseo en el nodo número 1, al saltar, la rana podría llegar al nodo 2, al nodo 3 o al nodo número 5. Porque ahí la distancia que recorre la rana es igual a una arista del cubo. No puede ocurrir que la rana llegue, por ejemplo, de un solo salto al nodo número 8 o al nodo número 7 o al nodo número 4. ¿Ok? Entonces, la rana al saltar puede llegar con misma probabilidad a cualquiera de sus 3 nodos vecinos. A eso es lo que me refiero. Entonces, la rana solamente puede dar saltos de distancia máxima igual a la medida de una arista del cubo a la vez.
con probabilidad igual a 1/3 de caer en cualquiera de los 3 nodos más cercanos. Por ejemplo, si la rana está posicionada inicialmente en el nodo 1, ahí está, entonces luego de dar el primer salto, es igualmente probable encontrarla en los nodos 2, 3 o 5 con probabilidad 1/3. Nodo 2, ahí, podría estar ahí después del primer salto, podría estar en el nodo 3, ahí, o podría estar en el nodo 5, acá. ¿Y el nodo 4 no? El nodo 4 no, el nodo 4 no. Porque si yo salto del nodo 1 al 4, aunque claro, sí, podría, porque acá yo les puse que la distancia máxima era la medida de la arista, pero la diagonal del cubo, perdón, de la cara del cubo, me parece que mide la arista por raíz de 2. Ah, claro, pero si es la arista multiplicado por la raíz de 2, la distancia entre el nodo 1 y el nodo 4 sería más grande que la distancia que una sola arista, porque la estoy amplificando por raíz de 2. Así que la respuesta es no, no puede llegar al nodo 4. Entonces, acá hay un dibujo de qué es lo que ocurre luego del primer salto. Inicialmente la rana estaba en el nodo 1, da un salto, puede llegar al nodo 2, al nodo 3 o al nodo 5 con probabilidad igual a 1/3. Entonces lo que pueden imaginar es que en vez de tener una rana, tienen 1 litro de fluido de rana. Entonces luego del primer salto, ese litro se tiene que distribuir equitativamente en 3 nodos. Por lo tanto, en el nodo 3 van a tener 1/3 de litro, perdón, en el nodo 2 van a tener 1/3 de litro, en el nodo 3 también van a tener 1/3 de litro, y en el nodo 5 también van a tener 1/3 de litro de rana. ¿Ok? Entonces ahora tengo que estudiar qué ocurre en el salto número 2. Entonces, supongamos que estoy en el nodo número 3. Yo sé que al dar un salto, podría llegar al nodo 6, al nodo 8, o me podría devolver al nodo 1. Entonces, como tengo 3 caminos posibles, al nodo 6 va a llegar no 1/3 de rana, sino que 1/3 de rana, pero ¿No será un dividido sexto? ¿en cuál? Ahí en el 6. ¿Por qué sigue siendo un tercio? No entendí. No, pues no, Claro, no, ¿no? 1/3, no. Al 6 va a llegar 1/3 de rana, pero dividido en, ¿cuántos caminos posibles tengo? Ah, un 1, noveno, 2, claro, 3, un claro. noveno. Entonces en el nodo Ya, 6 perfecto. va a haber 1/9 del litro de fluido de rana. Después en el en el nodo 8 también va a haber 1/9, y en el nodo número 1 también va a haber 1/9. ¿Ok? Pero ojo, que por ejemplo, si después hago el mismo estudio con el nodo 2, el nodo 2 va a aportar 1/3 el 1/3 al nodo 8, al nodo 1 y al nodo 4. Por lo tanto, en el nodo 8, además de tener el 1/9 que ya tenía, le tengo que sumar el 1/9 que me aporta este 1/3. Entonces tengo que ir sumando. Y en el nodo 1, al 1/9 que ya tenía, le tengo que añadir 1/9 nuevamente. Y así sucesivamente. ¿Ok? Chuta. Ok. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Entonces, la pregunta es, determine dónde es más probable encontrar a nuestra rana luego de 4 saltos. Va a haber un nodo en el que después de 4 saltos se va a concentrar mayor cantidad del litro inicial de rana con el que comenzaron. Entonces la pregunta es, ¿en cuál de los nodos va a haber mayor cantidad de fluido de rana? Después pregunta 2. Y si en vez de soltar una sola rana, soltamos 81 ranas que comienzan a saltar simultáneamente desde el nodo número 1, siguiendo la misma regla de distribución que la solitaria rana del comienzo, ¿en cuál nodo conviene instalar una trampa luego los 4 saltos para atrapar la mayor cantidad de ranas y liberarlas en el pantano más cercano? Esa pregunta no entendí nada. La pregunta 2 plantea que si en vez de observar los saltos de una sola rana, ahora observa los saltos de 81 ranas. Entonces la pregunta es,
en cuál nodo va a haber mayor distribución de esas 81 ranas. ¿Será que habrá más ranas en el nodo 4, o en el nodo 3, o en el nodo 8? De las 81 ranas, ¿en cuál nodo van a encontrar la mayor cantidad de ranas? Eso es lo que se pregunta en la 2. De las 81 ranas que yo solté y comencé a observar, luego de 4 saltos, ¿en cuál nodo va a haber la mayor cantidad de ranas? Ahora, puede que suene complicado, pero la pregunta 2 se resuelve utilizando la pregunta 1. Lo que está ocurriendo acá es lo mismo que ocurría para el descenso de la hormiga. Cuando estudiamos el descenso de la hormiga, recordar que... Sí, ya entendí. Lo único es que está como demasiado larga, que dice, para atrapar la mayor cantidad de ranas y liberarlas en el pantano más cercano. Como Claro, muy es para largo. ponerle un poquito de color nomás. Está bien, está bien. Pero lo que ocurre aquí es el mismo fenómeno que ocurría cuando observábamos el descenso de las hormigas. Independiente de si mirábamos una hormiga como bajaba o 64 hormigas, el porcentaje de hormigas que llegan a los nodos siempre es el mismo. Entonces acá, independiente si yo miro el paseo de una sola rana, el porcentaje de rana que va a llegar a los nodos va a ser el mismo que si yo observo el paseo de 81 ranas. Por ejemplo, supongamos que en el nodo 2, luego de los 4 saltos, llega 20% de ranas. Entonces, para responder la 2, lo que tengo que hacer es, de las 81, calcular cuál es el 20% de esas ranas. Y ahí voy a obtener la cantidad de ranas que están en el nodo 2. ¿Ok? Y la pregunta 3, si después de los 4 saltos ocurre que en el nodo número 5 se ubica un hambriento cocodrilo que le encanta comer ranas, determina el porcentaje aproximado de ranas que morirán por ser devoradas por el malvado reptil. Es decir, después de los 4 saltos, al nodo 5, que está acá, a ese nodo, llegó un cocodrilo y se come a todas las ranas que están ubicadas ahí. Entonces, de las 81 ranas, debo calcular cuántas están ubicadas en el nodo número 5, o lo que es equivalente de las 81 ranas, qué porcentaje de ellas están ubicadas en el nodo 5, ya que de ese porcentaje, el cocodrilo que se ubica en ese nodo se las va a comer todas. Entonces la pregunta es, determina el porcentaje aproximado de ranas que morirán por ser devoradas por el malvado reptil que está ubicado en el nodo número 5. ¿Ok? Sí, perfecto. Entonces aquí tienen que tener cuidado solamente cuando van haciendo la distribución de la primera rana. Tienen acá tienen un tercio, un tercio, un tercio. Después el un tercio del nodo 2 lo tienen que dividir en 3. Y así van completando la cantidad de rana que va a haber en el nodo 1, en el nodo 8, en el nodo 4, y hacen ese proceso 4 veces, porque la rana da 4 saltos. Y si logran hacer bien la pregunta 1, la pregunta 2 y 3 salen al tiro. Esas vienen de regalo. Así que la clave es resolver la pregunta 1. Y para eso tienen que ser muchos dibujos. Yo hice, creo que, 8 cubos para hacer el ejercicio. Y así ir rellenando en cada nodo qué porcentaje de rana iba a ir apareciendo. Entonces, para hacer el ejercicio solamente tienen que ser ordenados en los dibujos y calcular bien la suma de fracciones que les van a ir apareciendo, nada más. ¿Ok? Entonces, Sí. yo les voy a subir esto al Classroom, pero aún no hay una fecha definitiva para la entrega, porque como les digo, los del 12B van a tener acceso a este documento recién el jueves, y pedirles que me entreguen el jueves es injusto si es que a ustedes les digo que me entreguen el jueves, dado que se los
les voy a subir el documento hoy día. Y el viernes no tenemos clases, porque es Viernes Santo. Las vacaciones las adelantaron desde el 13 hasta el 27, me parece. O sea, las vacaciones empiezan el 13 y volvemos en 2 semanas más. Yo le consulté a la coordinadora académica si era pertinente pedirles que trabajaran durante las vacaciones, me dijo que no. Entonces, de todas formas, lo que voy a hacer es subirles el documento al Classroom para que las vacaciones lo puedan mirar si es que quieren, pero la entrega no va a ser justo el día que volvamos, sino que va a ser un par de días después, que está por definir. ¿Ok? ¿Se entiende mi explicación? Sí, sí. Sí. Las vacaciones van a comenzar el 13 y volvemos el 27. Entonces, para que no tengan que trabajar en este ejercicio durante las vacaciones, yo les propongo subir hoy día el documento al Classroom para que lo puedan mirar. No tienen que mirarlo durante las 2 semanas de vacaciones y la entrega no va a ser el 27, el primer día de vuelta a clase. Entonces podría ser, por ejemplo, el miércoles, o el jueves, o el viernes. Eso lo voy a... Ah, pero el viernes es feriado. Entonces podría ser el día jueves, el jueves 30. Pensando que si no hacen nada del trabajo en las vacaciones, tengan el lunes 27, martes 28, miércoles 29 para trabajar en este problema y así entregarlo el jueves 30. Ahora, si es que quieren hacerlo durante las vacaciones, mejor, porque así tienen más tiempo para reflexionar en torno al problema que les planteo. Pero no es obligación que lo hagan durante las vacaciones. ¿Ok? Ok. Eso. Bueno, gracias. Ya, pues, entonces, yo les voy a subir esto en un rato, toda la explicación que hice también, porque está grabada. Les voy a subir el video para que puedan verla. Y a la vuelta de vacaciones, quiero que comencemos, o que sigamos con variables aleatorias continuas. Ok. Yo no recuerdo si les subí la primera diapositiva Sí, donde sí lo había hablamos de subido. función, sí, Yo me donde acuerdo hablamos de de leerlo. función de densidad. Creo que ahí aparecía el concepto de función de densidad, que es el área bajo la curva, el área bajo la gráfica. Me parece que eso se lo subí. Después de eso hay que estudiar la función de distribución, que eso es lo que está pendiente. Yo ya terminé las diapositivas de ese capítulo, todavía no las subo. Y después de eso vamos a comenzar a estudiar la campana de Gauss. Así que a la vuelta de vacaciones lo que vamos a hacer es concentrarnos en la función de distribución de una variable aleatoria continua y después nos pasamos a la campana de Gauss. ¿Ok? Estaríamos. Eso. Así que, bueno, para la clase del jueves, yo les pido que trabajen en esto, en el ejercicio. A ver si es que pueden adelantar algo y si es que tienen algo hecho, me lo pueden enviar y yo lo puedo retroalimentar. Eso. Bacán, gracias. Bien. Entonces, dejamos la sesión hasta acá. No sé si alguien tiene alguna duda. No sé. No, está, según yo estamos bien. Ok. Ya pues. ¿Estamos? Estamos. Así que yo paro esto y Chao, muchas gracias. ya. Chao, Chao. gracias. Chao, Nos vemos. cuídese. Feliz Chao, Cuídese. persona, cuídese. Chao, Chao, chao. gracias. Que les vaya bien.